Territorio, transparencia, territorio, compromiso, territorio, alianzas y territorio. Esos son los temas que vamos a tratar hoy aquí en la presentación de la memoria de AIQB del año 2022. Si hablamos de alianza y de territorio, tenemos que hablar de Andalucía y de la Junta de Andalucía. Por eso es tan importante para nosotros tener hoy aquí a dos consejeros. El consejero de Industria, Energía y Minas, don Jorge Paradela, y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco. Muchas gracias por venir. Si hablamos de territorio y alianza, tenemos que hablar de nuestras casas, la ciudad de Huelva y la ciudad de Palos de la Frontera. Por eso es tan importante tenerte aquí, querida alcaldesa Pilar, y a nuestro querido alcalde, Carmelo. Muchas gracias por venir. Vamos a contar un relato en el que vamos a poner a Huelva en una situación muy interesante a nivel nacional en el futuro. Por eso son también tan importantes las alianzas a nivel nacional y que tengamos aquí a la subdelegada del Gobierno, Manuela. Muchas gracias por venir a todos los delegados territoriales, provinciales, altos cargos de la Junta de Andalucía, al presidente del puerto y a la secretaria general de la FOE. Muchas gracias por cedernos vuestra casa para este acto tan importante. Muchas gracias por venir a todas las autoridades civiles y militares y a todos los compañeros y amigos de AIQB. No hay nadie mejor para contar lo que ha sido el año 2022 en la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva que su propio presidente. Así que no me enrollo más. Vamos a dejar que sea él el que hable. José Luis, sube usted al escenario. Muchas gracias. Bienvenido aquí arriba. Aquí tienes a tu público. Pues muy bien. La verdad que da gusto ver el aforo completo. Y bueno, yo, aunque tú ya has hecho el saludo inicial, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de saludar, por supuesto, a nuestro consejero del ramo, a Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas, y, como no, a nuestro consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Para nosotros es un auténtico lujo, para la industria de Huelva, tener hoy día a los dos consejeros con los que más interrelacionamos, digamos, con las dos consejerías que más lata le damos, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, por supuesto también agradecer la asistencia de nuestra alcaldesa, Pilar Miranda, muchas gracias, nuestro alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, su delegada del Gobierno, Manuela Parralo, nuestra anfitriona, agradecemos un año más que nos haya prestado la Casa de los Empresarios para este acto, de que por supuesto también nos sentimos partícipes de esta casa. Secretaria General de FOE, muchas gracias. Agradecer también, bueno, hoy tenemos aquí a Pilar López Sanchís, la Directora General de Cambio Climático, Cristóbal Sánchez, que es el responsable, bueno, el Secretario General de Energía y Minas, nuestra delegada del ramo, que además hoy ejerce también como delegada del Gobierno, a Lucía Núñez, y, como no, a nuestro compañero y amigo Rafael Sánchez Durán, el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, el comandante naval, Federico Ruiz, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, distintos representantes de organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, Puerto de Huelva, Alberto Santana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, a los miembros de la Junta Directiva, a medios de comunicación, empleados y miembros de nuestras comisiones técnicas, que también muchos de ellos están aquí acompañándonos. En definitiva, a todos, pues muchas gracias por este día, acompañarnos en este día tan importante para la industria de Huelva, por los datos que próximamente pues iremos revelando. Así que muchas gracias a todos. Bueno, vamos a sentarnos porque tú y yo vamos a hablar largo y tendido sobre el año 2022, que quiero preguntarte algunas cosas y quiero que se las cuentes a ellos. Así que nos sentamos. Muy bien. Lo hemos hablado al principio, territorio, pero también transparencia. Un año más, un acto de transparencia de AIQB. José Luis, mostráis todos los datos referentes de la industria nubense en vuestra memoria del año 2022. Pero además, como presidente de una asociación como esta, debes de tener una visión global del sector en Huelva y en Andalucía bastante interesante. Una persona con tu punto de visión,
¿qué destacaría de todo lo que se ha hecho en el último año? Bueno, por una parte se pone de manifiesto la fortaleza de la industria de Huelva, una industria que está muy madura en cada uno de sus negocios y bueno, venimos de un año muy complicado, si nos ponemos un poco en los antecedentes, el final del 2021, que ya prácticamente los efectos de la movilidad pues de alguna forma ya se estaban normalizando, eso trajo muchas tensiones en los mercados, en los suministros a nivel internacional, empezaron ya el incremento de los costes y de los precios energéticos y todo eso en un escenario totalmente imprevisible para el 2022, pues nos encontramos con la guerra de Ucrania, que lo que hace es todavía poner, digamos, el escenario mucho más complicado, con una subida y una escalada de precios energéticos como no se ha conocido nunca, un incremento de materias primas también muy importante, todos los costes logísticos, todos esos retos a los que la industria en general y la industria nubense en particular nos hemos tenido que enfrentar durante este año 2022 y a toro pasado, bueno, pues tengo que decir que con bastante buenos resultados, como iremos un poco viendo a lo largo de la entrevista. Y también, digamos, tenemos un núcleo industrial muy importante con una proyección del futuro, como iremos comentando, magnífica, lógicamente salvando pues algunos inconvenientes que tenemos en el camino, que yo creo que con la colaboración de todos iremos poco a poco materializando los proyectos que ya se han anunciado, algunos de ellos muy importantes en la provincia de Huelva. Sin duda, escenarios difíciles los que hemos vivido y seguimos viviendo todavía, sin duda. Pero concretando un poco más, José Luis, a los asociados de AIQB, ¿cómo han afectado esos escenarios a su actividad? Bueno, la mejor forma de entenderlo es con datos. O sea, los costes de la energía eléctrica, los costes energéticos, se han prácticamente duplicado en el año 22. Esto ha afectado a toda la industria, pero fundamentalmente a la industria electrointensiva y gasintensiva. Los grandes consumidores, tanto de energía como de gas, pues esto, digamos, le da en su línea de flotación de negocios, hasta tal punto que han tenido que adaptar la producción a los precios de los costes energéticos, incluso en épocas del año, pues para parar la producción, porque no siempre se pueden externalizar en el precio final del producto todos los costes. Lógicamente, estamos en mercados internacionales y tenemos que competir en estos mercados. Los costes, como decía antes, de materias primas, pues su subida ha supuesto un 44% con respecto al año anterior. Los costes logísticos en transporte, pues casi un 110%. Entonces, todo esto, lógicamente, ha llevado a que los gastos generales o los gastos del sector, digamos, pues están en orden de los 15.300 millones de euros. Lógicamente, parte de estos gastos pues, los hemos tenido que repercutir en nuestros productos, con lo cual nuestra cifra de negocio del año 2022 ha estado cercana a los 16.000 millones de euros, que es una cifra importante, es un 50% con respecto a la cifra de negocio del año anterior, si bien hay que decir que el efecto de esa cifra de negocio está más asociado al efecto precio que al valor de la producción. Prácticamente la producción del año 22 es muy similar a la que tuvimos en el año 21. A los ingenieros os encantan las cifras. Vamos a bajar un poco el balón al suelo. Si, en términos de territorio, que lo hemos hablado al principio, si tuvieras que explicarle esto a cualquier ciudadano nubense, te lo encuentras por la calle y tienes que hablar con él directamente o con ella, ¿qué suponen todas esas cifras para la provincia de Huelva, concretamente? Bueno, la actividad económica de nuestras empresas, pues digamos, ejerce dentro de los distintos sectores económicos de la provincia, como proveedores de servicios y como suministradores de bienes. Y después también nuestros empleados, los salarios también, la mayor parte de ese salario se queda también en la provincia de Huelva, generando lógicamente una economía. Esto lo medimos como valor añadido bruto provincial. En el caso del año 22, el valor bruto provincial de la provincia de Huelva por el sector económico de nuestras industrias fue de 2.100 millones de euros, casi el doble del año anterior. O sea que haya habido un aumento espectacular en cuanto a aportación, digamos, a ese
tejido industrial y tejido en general económico de la provincia de Huelva. Por cada euro de impacto directo se generan algo más de 1,3 euros de impacto indirecto. Y todo esto hace que el valor añadido bruto de la provincia de Huelva por el sector económico de la industria suponga el 20% de la suma de todos los sectores industriales de la provincia de Huelva, con lo cual se ve claramente el peso que tiene la industria. Y, por supuesto, otro tema importante es el del empleo. Estamos en torno al 6%, algo más del 6% del empleo total de la provincia de Huelva. Bueno, son unas cifras espectaculares, de una manera objetiva. Y has terminado hablando del empleo. Entre los socios, las empresas asociadas a IQB, si hay algo que les caracteriza, es la calidad de su empleo. Es un sello de cada una de las casas. De manera que ese empleo es súper importante, muy importante para la ciudadanía onubense. ¿Cómo ha evolucionado ese empleo en 2022, según la memoria de la asociación? Pues la verdad que por distintos motivos ha sido una evolución muy favorable. O sea, el 2022, el empleo total que ha generado la industria por los efectos directos, indirectos e inducidos, ha sido de 2.200, algo más de 2.200 personas. Además, son empleos equivalentes a tiempo completo. No estamos hablando de contrato, estamos hablando realmente de empleo. Esto supone una evolución con respecto al año anterior de un 30%, o sea que ha habido una subida importante de empleo, fundamentalmente también porque ha habido largas paradas en la industria donde se demanda pues tanto como mano de obra local como esto que decíamos antes, proveedores de servicios a nivel local, de suministros y demás. A nivel de empleo directo estamos en torno a los 2.700 empleos, ha sido una subida del 4% con respecto al año 21. En el empleo indirecto, el impacto que ha tenido, como decía, ha sido donde más se ha notado, ha subido un 30%, estamos en torno a los 6.600 empleos indirectos, y en el efecto del inducido, pues casi los 3.000 empleos inducidos, con una subida del 18% con respecto al año anterior. Entonces, todo esto hace por la subida del 30%. Como tú bien decías, es un empleo de calidad. El 91% de nuestros contratos son contratos indefinidos. Es un empleo que además requiere una gran formación, como iremos viendo, y todo eso pues se traduce en una masa de salario en torno a los 180 millones de euros y unos costes en seguridad social en torno a los 41 millones de euros. El salario medio de la industria es 3 veces superior a la media de los salarios de la provincia de Huelva, con lo cual es un empleo de calidad en cuanto al tipo de empleo, y un empleo lógicamente muy bien remunerado, y bueno, lo pongo un poco en valor pues para atraer también a los jóvenes, ¿no? hacia la industria. Nos vamos a necesitar en ese sentido mucha mano de obra. Hablando de empleo, hasta ahora hemos hablado de cifras, pero detrás de esas cifras hay caras, hay historias, hay personas. Propongo una cosa. Los asociados de IQB, sus empleados, trabajan 24/7. La industria no para, de manera que ahora mismo en todas nuestras empresas hay gente que está trabajando, mientras nosotros estamos aquí. ¿Por qué no dejamos que desde allí, concretamente, desde las instalaciones de Gumbor, nos cuenten algo más sobre el empleo? Tenemos con nosotros a Laura, Román y Andrés. ¿Qué podéis contarnos sobre el empleo desde allí, desde las instalaciones de Gumbor? Sí, buenas tardes. Narciso, José Luis y resto de asistentes. Aquí estamos en Gumbor, somos Laura Salmerón, Román Guevara y Andrés Rojas, que ocupamos diversos puestos en esta planta de fabricación de biocombustibles, y hemos querido participar en esta presentación para poner de manifiesto que se siguen rejuveneciendo las plantillas de las empresas asociadas en IQB, como podéis apreciar. Somos el futuro de la industria y animamos a la juventud onubense a formarse adecuadamente para optar a estos puestos de trabajo. Llegan momentos en los que vamos a necesitar mucha ayuda y queremos hacer llegar este mensaje a todos los interesados. También queremos poner en valor que las mujeres nos vamos incorporando cada vez más en este sector, especialmente en puestos de mando y responsabilidad, como en nuestro caso. Bueno, Laura, Román y Andrés han hecho un enlace muy interesante, que es entre el empleo de calidad del que hablábamos y la formación. Han hablado de formación.
sin duda ese empleo de calidad, para acceder a ese empleo de calidad hace falta una formación. Esa formación, ¿cómo la ve el presidente de IQV? La formación profesional y la que hay en la universidad frente a estos dos tipos de formaciones, frente al reto de formar a todos los trabajadores de la industria onubense, que si son de Huelva mejor, claro. Bueno, nosotros en el tema de formación ya estamos trabajando con la Delegación Territorial de Educación, ¿no? Sobre todo en lo que es formación profesional y formación dual. Aquí en Huelva, en ese tema, pues somos un poco la punta de lanza de la FP Dual, y ha habido un incremento de este tipo de formación espectacular en los últimos años. Y en cuanto a formación universitaria, pues también estamos, digamos, tanto con la Universidad de Huelva como la Universidad Internacional de Andalucía, también estamos colaborando con ellos, pues para mejorar la información de nuestros universitarios. Y sí, el gran reto que tenemos precisamente es esos perfiles que la nueva industria van a demandar, y para eso, lógicamente, queremos poner en primera línea a los jóvenes de Huelva. O sea, que los jóvenes de Huelva miren a la industria, vean el potencial que hay y accedan a esa formación, porque la verdad que es el único camino que tienen para acceder a nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, ahí hay un futuro profesional muy prometedor que animo a la juventud a que coja este recorrido, estos ciclos formativos, y yo creo que un poco esa es la labor de difusión que estamos haciendo ahora, porque, como bien decía nuestros compañeros de Gumbor, vamos a necesitar mucha ayuda, y preferible que esa ayuda y ese talento sea de la provincia y se retenga en Huelva el máximo talento posible. Pues vamos a volver a la sala de máquinas, ¿vale? Vamos a volver a los que están 24/7. La vida continúa en nuestras empresas. Veamos qué nos pueden contar sobre formación más compañeros de IQV, en este caso de Atlantic Copper, desde sus instalaciones en Huelva. Hola, José Luis. Y hola a todos y a todos los asistentes al acto. Efectivamente, me gustaría comentaros una serie de datos que son de gran relevancia. En los centros de la IQV se han impartido más de 190.000 horas de formación, repartidos en más de 6.500 cursos, y en los que han asistido alrededor de unas 10.000 personas. Asimismo, la IQV hace una gran apuesta por la formación profesional. De hecho, alrededor de 177 estudiantes han realizado sus prácticas en los centros de la IQV. Un caso de éxito, aquí tengo a mi compañera Andrea, que cursó formación profesional y hoy en día pues, es parte de nuestra plantilla. Os dejo con ella. Hola a todos y a todas, me llamo Andrea Serrano y soy técnico superior en mecatrónica industrial, alumna de la FP Dual de Atlantic Copper. Me gustaría contaros brevemente un poco mi experiencia. Durante el primer curso desarrollé aquí la alternancia del periodo de la Dual, en las cuales se basaron de sesiones prácticas y teóricas con muchísima gente de la plantilla, desde operadores hasta gente de alto cargo. Durante el segundo curso empezamos el looping area, donde fuimos rotando por cada área hasta que llegaron los meses de la formación práctica. Gracias a todo el personal que me ha dado la oportunidad de aprender muchísimo de ellos, y gracias a ellos he conseguido ser parte de la plantilla de Atlantic Copper. Esto es maravilloso. El poder ver a Andrea, la ilusión con la que empieza su nuevo trabajo, la verdad es que es una maravilla. Yo creo que es lo que hemos hablado, el sello de identidad de Atlantic Copper, de CEPSA, de Gumbor, de todos los que hacen IQV. Hemos hablado de empleo, ¿vale? De las personas. Pero como hemos dicho al principio, IQV también, sobre todo, es territorio. Huelva y Palos de la Frontera, que son nuestras casas. Somos unos vecinos más de Palos de la Frontera y de Huelva. ¿Cuál ha sido y está siendo el impacto de las actividades de las empresas que hacen IQV en estos municipios a lo largo del año 2022? Bueno, como decía al principio, digamos, hay un impacto que está medido como valor añadido bruto, como comentaba, es el 20% del impacto total de todas las actividades económicas de la provincia de Huelva, y después hay otro impacto directamente en las administraciones locales, ayuntamientos,
en la autoridad portuaria, que son los impuestos que pagamos por cada uno de los servicios que nos prestan a las distintas empresas. El año pasado el total que pagó la industria por estos conceptos fue de 37 millones de euros, repartido fundamentalmente el 75% va a los ayuntamientos, tanto a Huelva como a Palos de la Frontera, bueno, a través de los distintos impuestos de bienes inmuebles, actividades económicas, de construcción de obras. Casi un 20% por la gestión de los terrenos va a la autoridad portuaria, y el resto, bueno, son pequeñas tasas y impuestos que van a distintas administraciones. Lógicamente este dinero pues lo gestionan estas administraciones y de alguna forma pues redunda en mejora de servicios y en mejora de calidad de vida de los ciudadanos del entorno industrial. Así es, estamos hablando de impuestos. Cuando hablamos de impuestos hablamos de solidaridad para con los ciudadanos, de todos los ciudadanos para con el resto de ciudadanos. Hablando de números, has conseguido que llegue algo de calor a la sala, cosa que es complicada. Pero vamos a meter un poco más de calidez en la sala. Los asociados de AIQB y la propia asociación realizan una importante inversión en acción social. ¿Cómo trabajan en ese sentido tanto los asociados como la propia asociación en temas de inversión en acción social? Bueno, nuestras empresas forman parte y queremos formar parte de la sociedad onubense en sentido provincial, y lógicamente pues queremos participar pues de los actos sociales, actos culturales que se desarrollan en esta ciudad, en la comunidad educativa, y cada empresa, digamos, pues ahí tiene su propia línea de acción, bien corporativa, bien a través de las fundaciones, pues con los objetivos de apoyo social, pues que le marcan, digamos, sus distintas estrategias. Y bueno, la verdad que la cantidad que el año pasado se destinó en acción social, en general, en todas las empresas de AIQB, pues fue de 1.700.000 euros. Repartido de distintas formas, prácticamente el 30% fue dirigido a la ciencia y la educación, un 20% a acción social, un 15% a actuaciones medioambientales, un 10% a la cultura y el deporte, y después un 25% entre distintas asociaciones. La propia asociación pues también tiene, digamos, su línea de acción social, dedicada fundamentalmente al ODS 4 de la formación. Ahí nosotros, bueno, este año hemos conseguido, por fin, después de varios años de trabajo, con la colaboración de la Delegación de Educación, entregar en plan piloto una agenda escolar en primaria, una agenda escolar con unos pictogramas de la industria, y la verdad que bueno, ha gustado mucho tanto a los alumnos como a los profesores, incluso a los padres de los profesores, porque la agenda pues se la llevan a sus casas con toda la comunicación que existe entre... Que no sea mala comunicación, que sea buena. No sea buena. Y bueno, deciros que para este próximo curso ya tenemos 3 colegios que nos han solicitado la agenda, y bueno, ahí estamos abiertos a que esto se pueda ampliar a otros colegios. Y después hemos hecho también algo que nos hace también especial ilusión, porque está dirigido a los colectivos más desfavorables, y es en colaboración con la Fundación de Marcelino Champañán, unos cursos de formación ocupacional para estas personas, uno en mantenimiento y otro en limpieza industrial. Incluso a algunas personas que tenían interés en retomar su formación, pues también se les ha dado la formación pues para que terminen los estudios de enseñanza general básica y puedan acceder pues a otro ciclo formativo. Y bueno, ese es un poco el portfolio de cosas que hacemos con la sociedad. Muy interesante, o sea, impuestos para colaborar con la sociedad, colaboración voluntaria con la sociedad, territorio. Estamos hablando de territorio. Ahora vamos a pasar a una parte fundamental en la memoria de AIQB, porque si hablamos de territorio, tenemos que hablar de medio ambiente. El entorno en el que se mueve AIQB y todos sus asociados es un entorno muy especial desde el punto de vista del medio ambiente. ¿Qué vamos a encontrar cuando echemos mano de la memoria de AIQB sobre este tema? Bueno, vamos a encontrar fundamentalmente compromiso que nuestra industria tiene con el territorio, compromiso con que las emisiones y los vertidos líquidos
como ya se hace, pues se vayan reduciendo año a año y estemos muy alejados de los valores que de alguna forma nos exige la normativa, ¿no? Este compromiso se traduce, por supuesto, en inversiones que año a año hacemos para estas mejoras ambientales, para adaptarnos a las mejores técnicas disponibles, y el año pasado concretamente fueron 75 millones de euros que se hizo en inversiones ambientales. Esto supone, con respecto al año 21, un aumento del 50% en estas inversiones y bueno, digamos, por dar algunos datos, en cuanto a datos de emisiones, que lo tenéis en la memoria, pues ahí realmente estamos en unos niveles tan bajos que difícilmente se obtienen datos significativos. Pero, por ejemplo, en consumo de agua residual hemos reducido un 5% nuestras emisiones, nuestros efluentes líquidos y cuando hablamos de un 5% estamos hablando en función de emisión por tonelada o sea, referido siempre a la tonelada producida, ¿no? Para que la variación de producción no distorsione el dato. Y en consumo de energía hemos reducido un 17% el consumo de energía por tonelada producida. O sea que ahí, con las mejoras también y con la eficiencia, al final pues también obtenemos una mejora importante desde el punto de vista ambiental. Vamos a escuchar de nuevo a los del 24/7, a los que están trabajando ahora mismo. Vamos a ver qué tiene que contarnos los compañeros de CEPSA desde el Parque Energético de La Rábida sobre protección ambiental. ¿Quién mejor que Paco Serrano, responsable de protección ambiental del Parque Energético de La Rábida? Paco, ¿qué tienes que contarnos? Paco. Hola, buenas tardes. Me gustaría contaros lo más relevante desde el punto de vista medioambiental el año pasado, 2022, donde ha quedado patente el compromiso de las empresas para desarrollar productos cada vez más sostenibles y respetuosos con el planeta. Trabajamos para mejorar cada vez más nuestros estándares de protección ambiental, aplicando las mejores tecnologías disponibles en todos los ámbitos. Esto nos lleva a que la industria onubense sea referente en este aspecto a nivel internacional, como así lo confirma y reitera la Unión Europea. Los proyectos de futuro que hemos presentado a las empresas de la IQBE son proyectos de territorio, con un marcado acento onubense, porque proteger nuestra tierra es una obligación. Territorio, compromiso, acento onubense, yo creo que vamos todos alineados en el mismo camino ahora mismo, José Luis. Hemos hablado de cosas muy serias, pero la cosa ahora se pone más seria aún si cabe. Vamos a hablar de seguridad. Las empresas más seguras son también las más rentables, siempre. Es un tema que está en el ADN de todos los asociados de AIQB. ¿Qué puede contarnos el presidente de AIQB sobre este tema que venga en la memoria de este año, de 2022? Bueno, la seguridad es algo, digamos, que no es negociable. O sea, el objetivo de nuestras empresas es que cuando el trabajador sale de su casa hacia nuestras industrias, llegue al finalizar su jornada de trabajo a su casa en las mismas condiciones que salió de casa. Ese es el objetivo. El objetivo es cero accidentes. Y para eso, pues ponemos todo el empeño, tanto la empresa como, lógicamente, toda la organización que hay alrededor de la seguridad para cumplir este objetivo. Y tengo que decir que cada vez son más empresas las que logran este objetivo de cero accidentes. Pero nosotros en este aspecto no nos vamos a resignar. O sea, siempre que haya un accidente en la industria, pues nosotros ahí vamos a ser muy ambiciosos. Queremos conseguir ese objetivo de cero accidentes y pondremos todos los medios a disposición para que eso se lleve a cabo. Por darnos algunos datos de contorno, decirte que la accidentabilidad de la industria, si comparamos con la media del sector industrial, es 4 veces, y cuando hablo de la industria me refiero a la industria de Huelva. La industria de Huelva, de la asociación, de la IQBE, es 4 veces inferior a la media del sector de industria en Huelva. 4 veces inferior quiere decir que seguimos teniendo accidentes. Estamos ya en el entorno de los 20 accidentes años. Esa misma exigencia se la pasamos también a nuestros contratistas. O sea, que no nos conformamos solo con que nosotros no tengamos accidentes. Queremos que las personas que trabajan en nuestras instalaciones tampoco lo tengan. Y estamos prácticamente ahí en datos a la par, tanto en contratistas como en personal propio. Y por dar otro dato con respecto al sector servicio, pues estamos en el orden de las 2,5 veces por debajo del sector servicio, que bueno, digamos por su menor
peligrosidad, pues prácticamente es el sector más seguro de todos los sectores económicos de la sociedad. Entonces, bueno, los datos están ahí, pero como te decía al principio, no nos resignamos a quedarnos ahí, queremos seguir mejorando. Seguimos avanzando. Sí, sí. Vámonos de nuevo a los del 24/7, al Parque Energético La Rábida, otra vez, de CEPSA. Tenemos a David Campos, un agente del cambio, y David, aquí tienes un salón lleno para contar lo que tienes que contar sobre seguridad. A ver, David. Buenas tardes, Chicho, y buenas tardes a todos los asistentes. Las empresas de QVE hablamos siempre de seguridad. Es uno de nuestros puntos fuertes y los resultados están a la vista. Trabajar cuidando no solo de nosotros mismos, sino también de todos nuestros compañeros, ya sea de nuestra propia empresa o de aquellas empresas auxiliares que colaboran con nosotros codo con codo, es un trabajo que nos motiva. Estamos realmente convencidos de que las empresas más seguras son también las empresas más rentables. El cuidar de las personas es un valor que no se negocia. Además, estamos realmente convencidos de que este futuro apasionante e ilusionante que se nos acerca no puede estar sustentado si no es sobre el pilar de la seguridad. La seguridad es y será siempre nuestra seña de identidad. Muchas gracias, David. Has repetido una palabra innegociable. Innegociable. La verdad es que es interesante, como vuelvo a repetir, la alineación que hay desde el presidente de la asociación, pasando por todas las asociaciones, incluso los empleados. Bueno, José Luis, hay un tema que me gustaría hablar contigo. En el vocabulario de los onubenses han entrado palabras nuevas en el último año que se han venido para quedarse. Hablamos de hidrógeno verde, hablamos de economía circular, descarbonización. Todo eso, al final, se traduce en inversiones en el territorio, proyectos de territorio. ¿Se han notado ya en 2022 esas inversiones en Huelva? ¿Cómo está esa situación? Bueno, primero, el año 22, las inversiones que nuestra industria realizaron en Huelva pues fueron de 307 millones de euros. Digamos, aquí hay unas inversiones recurrentes a lo largo de los años. En el caso del año 22 hubo un incremento con respecto al 21 de un 50%, y te puedo decir que en los 6 últimos años las inversiones están algo más de los 1.500 millones de euros. Entonces, eso demuestra el compromiso, la adaptación a las mejores técnicas disponibles, a la digitalización y por supuesto, pues son empresas que ya tienen en sus negocios muy maduros. Pero tú me estás preguntando también por las futuras inversiones, si se está traduciendo. Bueno, ya en el terreno de los biocombustibles, que en Huelva somos actualmente una potencia, y las empresas que están dedicadas a la fabricación de biocombustibles, pues Gumbor, BioOil, el Parque Energético de La Rábida, Lipsa, Decal, pues unas están ya haciendo ampliaciones para aumentar su producción y otras pues la tienen dentro de su plan estratégico para hacerla próximamente, con lo cual ya parte de ese trabajo se está haciendo, pero sobre una base sólida de un negocio ya existente. Todo esto, por supuesto, relacionado con la economía circular, que bueno, la buena noticia que nos dio el presidente hace unos meses de que el Centro de Investigación Digital de Economía Circular andaluz vendrá aquí a Huelva, con lo cual eso nos va a dar una potencialidad en economía circular y, por supuesto, va a ser un laboratorio pues para sacar mejor provecho de los recursos naturales y, por supuesto, pues de todos los residuos que se generan en la industria. Además de economía circular, tenemos un proyecto muy potente en Huelva, el proyecto Circular de Atlantic Copper, que ahí son 60.000 toneladas año de tratamiento de equipo eléctrico y electrónico en desuso, que la inversión pues está ya en marcha y con la ayuda de la unidad aceleradora del proyecto de la Junta de Andalucía, pues creo que la fecha de puesta en marcha, no sé si anda por el 25 o 26, o sea que son cosas ya tangibles. Después, en el tema del hidrógeno verde que has comentado, bueno, ahí hay proyectos muy potentes, muy potentes y alianzas muy potentes. Tú hablabas al principio de las alianzas y efectivamente el paradigma industrial en ese sentido ha cambiado. Antes cada empresa, pues digamos, se lo guisaba y se lo comía, y hoy día las empresas, y en eso Huelva es un potencial, por la sinergia que hay entre ellas, pues se crean alianzas para este nuevo paradigma industrial, de forma de que cada
empresa de la alianza aporta aquello que sabe, aparte de la propia financiación del proyecto, ¿no? Entonces, proyectos que tenemos y alianzas, pues por decirte el más relevante por su tamaño, es el Valle del Hidrógeno Verde de la compañía CESA, que son 3.000 millones de inversión entre el parque energético de San Roque y el parque energético de Palos de la Frontera, para la construcción de 1 gigavatio de electrolisis en cada uno de ellos. Bueno, y para esto, bueno, pues tiene alianza pues con Alter Energy, otra empresa de la asociación, como proveedor de esa energía renovable necesaria para este hidrógeno verde. Tiene también acuerdos con Enagas Renovables para distribuir ese hidrógeno verde al resto de consumidores, pues, puesto que también Huelva somos un gran consumidor de hidrógeno verde, con lo cual le da potencialidad a toda esta industria desde el punto de vista de que el consumo, o gran parte del consumo, lo tiene garantizado en el territorio. Después, la alianza de Fertiberia con Iberdrola, pues también tienen anunciados 600 megavatios de electrolizadores en el territorio. Y tanto uno como otro están hablando de empezar a producir hidrógeno verde. Se empezó obras en el 24 y empezó a producir en el 26. Esto es pasamañana, importante, bueno, todavía, aunque no ha habido un anuncio formal, pero Esolum y ISNI han hecho también una alianza, están desarrollando un proyecto para 600 megavatios de electrolizadores también en Huelva. Y todo esto, bueno, pues va a llevar a que Huelva sea un gran productor de hidrógeno verde, y no solamente con vocación de que ese hidrógeno se consuma en Huelva, sino con vocación de ser el proveedor de este vector energético a Europa. Y ahí pues también de alguna forma ya se están dando pasos en ese sentido. Por una parte, el hidroducto que ya hay proyectado, y que el ramal atlántico parte desde Huelva, aunque ya nos gustaría que bajara hasta nuestros compañeros de Algeciras, y bueno, todo se andará. Pero nosotros en ese sentido tenemos garantizado que tenemos el camino abierto hacia Centro Europa a través de ese gasoducto. Y después, bueno, también el corredor marítimo que hace una semana se firmó con la presencia de los reyes de Países Bajos y de España, para hacer ese corredor marítimo de los puertos de Algeciras y Huelva con Rotterdam. Ahí también se han hecho acuerdos importantes para transportar el hidrógeno verde en forma de amoníaco, que hoy día, digamos, el método más seguro de transporte, y bueno, todo lo que nos vendrá de metanol verde. Ahí hay proyectos, todavía, digamos, están en estudio, pero seguro que en los próximos meses pues empezarán también a ponerse sobre la mesa todo este tipo de proyectos, con lo cual el futuro de Huelva, el futuro industrial de Huelva, yo creo que está más que garantizado. Ilusiona sin duda. Alianzas entre empresas y administraciones, alianzas entre países, con 2 monarcas que estuvieron hace poco firmándola. Pero si hablamos de territorio y de alianzas, no podemos dejar de hablar del puerto de Huelva. Hablamos de casa, pues también, como una casa. 150 años de historia, unos cuantos más que el Recreativo de Huelva. Si hay alguien aquí que no le guste el Recreativo de Huelva, puede levantarse y salir automáticamente, ¿no? ¿Verdad? Y unos números espectaculares, los del puerto. Hablamos de la relación entre el puerto de Huelva y las empresas asociadas a IQB. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la relación con el puerto de Huelva son magníficas, como además no puede ser de otra manera. Es un colaborador imprescindible para nuestros negocios y además un colaborador estratégico. Digamos que de las 45 toneladas de productos, tanto en entrada y salida, que se han movido en la industria de Huelva en el año 22, pues 24 se han hecho por el puerto de Huelva. Eso supone el 75% de su actividad. La actividad del puerto, un puerto eminentemente industrial, aunque también hay que decir que están desarrollando otras líneas de negocio, y ahí es un puerto inquieto, un puerto que está buscando nuevas potencialidades del propio puerto de Huelva, con lo cual nosotros nos alegramos también de ese. Y lógicamente un puerto que va a ser clave en todo el desarrollo industrial, porque todo esto
nuevas industrias que estamos hablando, que se van a instalar en la provincia de Huelva, pues van a necesitar servicios, van a necesitar todo el tema del tráfico marítimo, pues que el puerto de Huelva, lógicamente, vaya adaptando todas sus instalaciones y vaya proveyendo de servicios a estas empresas. Y bueno, en eso estamos trabajando con el puerto de Huelva. De los 45 millones de toneladas, pues el 60-63% ha sido por transporte marítimo, con entrada y salida, el 27% por oleoducto, por tubería, un 11% por carretera y un 1% por ferrocarril. Y ahí es donde tenemos el talón de Aquiles, en el ferrocarril. En los objetivos de descarbonización, para conseguir estos objetivos, lógicamente tenemos que mejorar el tráfico ferroviario, un tráfico que desde el punto de vista de electrificación o de descarbonización es mucho más fácil de electrificar o de descarbonizar que el tráfico por carretera, ¿no? Entonces, bueno, ahí me consta que ya se están dando paso, pero esos corredores ferroviarios atlántico y mediterráneo son fundamental para el desarrollo de la industria onubense, y ahí seguiremos trabajando codo con el puerto de Huelva para conseguir, y por supuesto con las distintas administraciones, ¿no?, para que sean sensibles ante esta necesidad de la provincia de Huelva y lógicamente pues colaboren para conseguir esos objetivos de descarbonización. Bueno, vamos llegando ya casi al final. ¿Estás cómodo? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues te lo voy a poner un poco... Me lo estás poniendo relativamente fácil. Pues te lo voy a poner un poco más difícil ahora. No va a ser tan sencillo. El presente, magnífico. El futuro ilusiona mucho. Pero, es la palabra que más odio del castellano, el pero. Siempre hay un pero. Estoy seguro de que hay riesgo, de que hay debilidades. ¿Qué podría dar al traste con todos estos proyectos y esta ilusión que tenemos de futuro? Bueno, lógicamente estamos hablando de tecnologías que están por desarrollar. O sea, ahora mismo son tecnologías, en el caso del hidrógeno verde, hoy por hoy el hidrógeno verde frente a otras formas de producción de hidrógeno no es competitivo. Entonces, estas tecnologías hay que desarrollarlas, hay que madurarlas y, lógicamente, tiene que ser competitivo. El camino, digamos, en ese sentido está bastante trazado y parece ser que una vez que estos proyectos vayan andando, pues se irá logrando. De hecho, hay una previsión de que en el horizonte del 2030 el hidrógeno verde sea ya comparable a los precios en cuanto a otros tipos de hidrógeno. Entonces, digamos, eso está en cuanto a amenaza, bueno, pues todo este desarrollo tecnológico, toda esta incertidumbre que hay en tema también desarrollo tecnológico en cuanto al tema del transporte, al transporte del hidrógeno tanto por tubería como el almacenamiento, en fin, ahí hay obstáculos que yo estoy convencido de que tecnológicamente vamos a encontrar la mejor solución para resolver estos obstáculos. Y después, bueno, pues después también están los temas de infraestructura. Hablamos, por ejemplo, me estás hablando del agua, por ejemplo. El agua, lógicamente, es nuestra materia prima, con lo cual necesitamos agua. No es la mayor de nuestras preocupaciones, aunque también lo es, porque digamos que Huelva tiene pluviometría más que suficiente para las necesidades de agua que tiene la provincia. Lo que nos falta son las infraestructuras necesarias para poder gestionar esa pluviometría. Y bueno, ahí estamos, lógicamente, insistiendo para que se finalice la presa de Alcolea, que está en un 20 y tantos % de ejecución, la presa de Coronada, el canal de Triero, o sea, toda esa infraestructura de alguna forma le va a dar un soporte a la industria para que no tengamos problemas de agua, ni en cantidad, ni en cuanto a seguridad de suministro. O sea, no ves un problema en el agua, entonces... cuando hablabas de infraestructura antes, algún problema ibas a sacar. No veo un problema siempre y cuando se acometan las infraestructuras previstas, ¿no? Y además eso, digamos, va a ser muy bueno no solamente para la industria, sino para la economía de Huelva en general. Lo que más nos preocupa ahora son las infraestructuras eléctricas. Eléctricas. Eso realmente, esta mañana hemos tenido una reunión con el director, con el secretario de Industria, dentro de la alianza que se ha hecho de hidrógeno verde con la Junta de Andalucía, con el grupo de trabajo concreto de Huelva, y es un tema que se ha puesto encima de la mesa. O sea, necesitamos en ese grupo de trabajo también a alguna persona, digamos,
o bien de lo que es el gestor del sistema eléctrico, ¿no? Nosotros, bueno, si hacéis suma de los megavatios de los que he hablado anteriormente, pues estamos ya cerca de 3 gigavatios, o sea, 3.000 megavatios. 3.000 megavatios que hay que integrar en la red eléctrica. Tenemos proyectos de renovables que tenemos que verter en la red eléctrica porque le van a dar soporte a todos estos proyectos. Entonces, todo esto va a necesitar, lógicamente, pues que desde el punto de vista de infraestructura eléctrica se hagan una planificación y además se acometan trabajos e inversiones importantes. La infraestructura eléctrica, digamos, tanto la tramitación como su ejecución, no es algo que tú, de cuenta que estamos hablando de largas distancias, no es algo que tú puedas resolver en el corto espacio de tiempo. Entonces, bueno, ahí cuanto antes tenemos que aflorar las necesidades que hay, tenemos que ponerla en manos de los responsables de esta planificación y tenemos que ponernos a trabajar cuanto antes en ese desarrollo porque un poco nos va el futuro en ese tema, ¿no? O sea, es algo que nos preocupa, pero ya nos ocupa. O sea, que nos preocupa, pero nos ocupa. Eso es importante. Bueno, yo te he hecho muchísimas preguntas, has tenido que hablar sobre lo que yo te he preguntado, pero no quiero que te vayas de aquí sin dejarte nada en el tintero. Así que te voy a dejar... ¿Has estado cómodo, no? Sí. Vale, pues entonces ahora ya más cómodo imposible. Te voy a dejar que comentes lo que creas conveniente, que se haya podido quedar por detrás, que nos hayas dicho tú o nuestros compañeros, que ha sido maravilloso tenerlos hoy aquí con nosotros. Aquí tienes a tu público. ¿Qué te ha faltado por decir? Bueno, yo creo que la entrevista ha sido bastante completa. Los datos que os he comentado del 2022, bueno, para la industria es una gran satisfacción poder mostrar hoy día en este ejercicio de transparencia a la sociedad estos datos, el compromiso de nuestra industria con el territorio, una industria madura, una industria que sigue invirtiendo en el territorio, que sigue creando empleo, que sigue creando actividad económica, pero lógicamente estamos mirando al futuro. Y el futuro, como he comentado, bueno, pues tiene sus nubarrones que tenemos que ir despejando. Y esos nubarrones no es posible de despejarlos sin una auténtica colaboración público-privada y que todas las personas que de alguna u otra forma estamos interesados en este desarrollo industrial, pues nos pongamos manos a la obra, nos pongamos a trabajar y vayamos identificando todos estos obstáculos que tenemos en el camino y, por supuesto, vayamos viendo también la forma de resolverlo, porque las inversiones las tenemos a la vuelta de la esquina, están ya anunciadas y vamos a empezar a invertir. Y, lógicamente, cuando empecemos a invertir, pues tenemos que tener las infraestructuras hídricas, las infraestructuras eléctricas, el tema del consumo inicialmente, como decía, bueno, pues eso inicialmente lo tenemos hasta cierto punto resuelto, pero bueno, después queremos también pasar esa energía al resto de Europa. Y una cosa importante es la colaboración público-privada. O sea, ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Me estoy refiriendo a todos estos proyectos, lógicamente, tienen que desarrollarse, tienen que hacer su correspondiente permiso. El tema de infraestructura, la colaboración público-privada es fundamental. Hombre, ahí se han dado pasos ya importantes, ¿no? Con el tema de la simplificación administrativa, la unidad aceleradora del proyecto, que la verdad que estamos encantados como está funcionando en los distintos proyectos que ya están trabajando en esa unidad. Se han conseguido, digamos, en algunos de ellos, pues tiempos récord para conseguir los permisos de las distintas administraciones, ¿no? Pues ese es el camino. O sea, tenemos que trabajar unidos, tenemos que identificar los distintos obstáculos que tenemos en el camino y tenemos que todas las administraciones ponernos de la mano, pues, para resolver estos problemas y sobre todo, ya te digo, el tema de infraestructura es fundamental. Empezamos hablando de territorio y de transparencia y yo creo que el presidente ha sido cristalino. Muchas gracias, José Luis. Pues nada, muchas gracias a ti, Shishu. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, y ahora hablaba de colaboración público-privada. A mí me gustaría pedirle presencia aquí en el escenario del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paraleda. Muchas gracias, consejero.
Nada, consejero. Nada, agradecerte nuevamente tu presencia en este acto y bueno, te dejamos que hagas la clausura del mismo y nos digas unas palabras. Muchas gracias. Yo vengo muchísimo a Huelva. Tuve una racha hace poco que vine como 6 semanas seguidas y entonces ocurre que ahora he estado 3 semanas sin venir y me riñen. Consejero, ¿qué ha pasado? Aquí estamos otra vez en Huelva. Nos sentamos, ¿no? Sí, me parece. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decía, siempre un placer estar en Huelva. Quería saludar de manera muy especial bueno, pues a las autoridades que nos acompañan y con mayor énfasis, como van a notar, a mi compañero del Consejo de Gobierno, a Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Fíjense, probablemente, como tú bien decías antes, José Luis, la consejería con la que tenemos mayor intensidad en la relación nosotros, en la colaboración, es Medio Ambiente, tanto en la pata de industria como la de energía, como la de medio ambiente, como la de minas. Y de hecho esta semana la empezábamos juntos en Almería, reunidos los dos con nuestros equipos, con la primera línea de cada consejería, con una agenda extensa e intensa, debatiendo situación de proyectos clave, etcétera. Empezamos la semana en Tudela y la terminamos en Huelva, que es una ciudad y una provincia que adoramos los dos, ¿no? Saludar a nuestra alcaldesa, a Pilar Miranda, saludar al alcalde de Palos y senador, a Carmelo, a la subdelegada del Gobierno, Manuela, a nuestra anfitriona, a la secretaria general de FOE, a Rafael Sánchez Durán, con el que después tengo un acto breve en el puerto de Huelva, al comandante, quería saludar también especialmente. Hablando del puerto de Huelva, a su presidente Alberto, yo creo que el puerto habéis conseguido de manera muy acentuada, quizás en la etapa que yo he vivido, ¿no? Más recientemente con Pilar al frente, pero seguro que venía ya de tiempo atrás, cada vez mayor cercanía con la ciudad. El puerto se ha convertido en un auténtico activo para la ciudad de Huelva y por tanto para su industria, ¿no? Y a saludar también a mi secretario general, a la directora general de Medio Ambiente, a mi delegada en la provincia, a los directivos de AIQB, a las autoridades civiles y a los amigos de la industria que nos acompañáis. Y felicitarte a ti, José Luis, por la presentación de resultados. Y no me refiero solo a las cifras, sino a la forma de presentar los resultados. No es fácil lo que habéis hecho de ir acompañando tu exposición con las preguntas que te iba haciendo Chicho, Narciso, y con esas diapositivas, con esas infografías y con esos datos que iban apareciendo en pantalla. Y después me han encantado las conexiones en directo, o en directo entre comillas, no sé cómo está hecho, pero ha funcionado de maravilla, con los empleados 24/7 de Gumbor, de Cepsa, de Atlantic Copper. Creo que le han dado como un realismo a todo lo que está detrás, ¿no? de estas presentaciones de resultados y de datos. Le dan como una dosis de cercanía, ¿no? y lo hacen todo mucho más tangible, ¿no? Así que enhorabuena por el formato de presentación, José Luis. Gracias. Bueno, no me voy a alargar mucho. Yo tenía un jefe en mi vida profesional anterior que decía: el problema cuando te toca intervenir el último es que tú eres ya lo único que separa al público de una cerveza, de una cervecita. Así que no me voy a alargar mucho. Quería daros alguna referencia quizás de la industria de Huelva desde el punto de vista andaluz, ¿no? Desde la óptica de Andalucía, de lo que supone para Andalucía. Fijaros que el 9% de la industria andaluza se concentra entre las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel. El 9%. Eso es una cifra asombrosa, bárbaro, medido en términos de valor añadido bruto industrial, ¿vale? El 9% está aquí al ladito y bien representado por AIQB, ¿no? Yo he dicho en más de una ocasión en estas visitas a Huelva que quizás aquí se dan como en ninguna otra provincia a la mano las oportunidades que hay tanto en industria como en energía como en minas, ¿verdad, Lucía? Me lo has escuchado varias veces, ¿verdad? Es cierto que estamos ante un momento de oportunidad para Andalucía, pero hay provincias donde destaca muy fuertemente la oportunidad energética, hay provincias donde destaca muy fuertemente la oportunidad industrial. Bueno, pues en Huelva las tres. Hay proyectos de enorme dimensión, tanto en la industria como en el desarrollo energético, como en la minería, como en ninguna otra. Y quizás también en Huelva se pone de manifiesto, mejor que en ninguna otra provincia, la visión con la cual trabajamos en mi consejería, que es bastante sencilla. Consiste en que la energía nos proporciona la mejor oportunidad que hemos tenido en décadas, quizás
en la historia de industrializar Andalucía. La energía como palanca para el desarrollo industrial de Andalucía. Y el reverso de esa moneda, la industria con la oportunidad de proporcionar equipos, soluciones tecnológicas a ese desarrollo de una política energética basada claramente en las energías renovables. Simbiosis entre industria y energía, ¿no? Y después la minería, jugando un papel clave en la transición energética, que es mucho menos conocido. Es decir, y siempre que puedo doy también esos ejemplos que mi equipo me los ha oído muchas veces, ¿no? Un coche eléctrico necesita 60 kilogramos de cobre, solo para la batería, 300 kilos para el cableado completo de un vehículo eléctrico. Y no podemos hacer ni construir plantas fotovoltaicas, ni torres eólicas, ni hacer un montón de cosas clave para la descarbonización de la economía sin el cobre y otros minerales en los que Andalucía está muy bien posicionada. Incluso ahora sabemos que en el subsuelo de Andalucía hay, pues hay cosas muy interesantes. Hay 17 de los 29 minerales críticos que ha definido la Unión Europea, ¿no? Entonces, en Huelva esa visión pues, se hace como más patente, ¿no? Un par de datos más, como decía, desde la perspectiva andaluza, ¿no? Fijaros, hemos hecho balance hace poco en el Consejo de Gobierno y después en el Parlamento sobre la Estrategia Industrial de Andalucía 21-22, ¿eh? El denominado Plan Crece Industria 21-22, ¿no? Hemos conseguido movilizar en Andalucía 3.170 proyectos de inversión industrial. 3.170, ¿eh? Con una inversión asociada de 6.700 millones de euros. Perdona tanta cifra, ¿vale? 6.700 millones de euros, ¿no? Repartidos por toda Andalucía. Bueno, pues, ¿cuál es la provincia que concentra mayor inversión? Huelva. Claramente de las 8. No es Sevilla, no es Málaga, es Huelva, ¿vale? Un dato más que creo que sí apuntabas antes, José Luis, la famosa unidad aceleradora de proyectos, que se ha convertido de verdad en un elemento diferencial del modelo de gestión del Gobierno de Andalucía, del Gobierno de Juanma Moreno, consiguiendo agilizar la tramitación administrativa de proyectos emblemáticos, de alto impacto, en muchos casos a un 50% de los plazos legales o de los plazos máximos. Bueno, pues hay 6 proyectos vinculados directamente con AIQB, incluidas las últimas incorporaciones de proyectos en este año 2023, en lo que llevamos de año, que suponen más de 3.000 millones de euros de inversión y más de 7.500 puestos de trabajo. Todo eso es tremendamente prometedor y lo que quiero decir es que proyecta esos resultados tan positivos que habéis presentado hoy aquí, influidos, y lo has dicho con toda claridad y transparencia, como decía Narciso, ¿no? También muy influidos por el coste de la energía, tanto en la parte de gastos de explotación como en la parte de los ingresos. Bueno, pues eso pensamos que se va a proyectar en un momento continuado, positivo, favorable, debido o gracias a todos esos proyectos de inversión que anunciaba, ¿no? ¿Por qué hay tanta inversión? ¿Por qué hay tanta inversión? Bueno, pues la clave de bóveda está en la energía. Energía a precios competitivos y limpia, es decir, energía libre de emisiones y a un precio competitivo, eso moviliza inversión industrial. Eso es lo que está ocurriendo. Energías limpias a buen precio, que eso es lo que puede producir Andalucía, eso impulsa inversión industrial. Y en AIQB lo habéis entendido muy bien y lo estáis viviendo cada día en directo. Estamos hablando del hidrógeno verde, estamos hablando de los biocombustibles, pero estamos hablando también de abrazar la economía circular, con esa ley pionera que Ramón Fernández Pacheco ha impulsado, ¿no? Biocombustibles, hidrógeno verde, economía circular. ¿En qué invierten las empresas? Para mí en 3 cosas. Yo pensando un poco, viniendo para acá esta mañana, ¿no? Hay empresas que están invirtiendo en transformar completamente su modelo de negocio, en cambiar completamente la propuesta de valor, en qué consiste lo que ofrecen a la sociedad y al mercado. Y ahí tenemos claramente el caso de Cepsa, clarísimamente, ¿no? Hay empresas que están invirtiendo en asegurarse de que siguen en la vanguardia de la competitividad. Y hoy día, para ser competitivos, ¿qué hace falta? Bueno, pues ofrecerle a tus clientes productos con el menor porcentaje de emisiones. Todo el mundo está mirando el alcance 2 y el alcance 3 en emisiones, ¿no? Entonces, pues producir fertilizantes verdes, como está haciendo Fertiberia, pues otra forma de ejemplificar el tipo de inversiones que se están realizando, ¿no? Y así podría seguir enumerando ejemplos de empresas muy representativas que estáis
estáis aquí, ¿no? Revisión de modelos de negocio, asegurarnos de la competitividad, estar en el futuro, ¿no? En eso es en lo que estáis invirtiendo, ¿no? ¿Cuál es el momento de la industria andaluza? Pensamos que en 2021-22 hemos dado un salto importante. Fijaos, hemos alcanzado el porcentaje del 13,5% de peso de la industria sobre la economía andaluza. 13,5%. Es el porcentaje más alto en 20 años. Es un porcentaje que yo siempre le digo al presidente, cuidado con este porcentaje, porque la economía mundial se está terciarizando, cada vez pesan más los servicios, cada vez pesa más la tecnología, que no computa como industria. Entonces yo siempre digo, presidente, ese dato está muy bien, pero para mí hay otro que tiene incluso más valor, que es el peso de la industria andaluza sobre la nacional. ¿Me seguís, no? O sea, ¿cuánto pesa la industria andaluza sobre la española, no? Y eso en los últimos 3 años pues también ha crecido un punto porcentual completo, del 9,87% al 10,86%. Para mí eso, de verdad, es incluso más representativo. Y ojalá sigamos creciendo a esas tasas. Medio punto, un punto, cada 2 años, Eso para mí es tremendamente representativo, ¿no? Nada de esto quita que estemos ante un momento de incertidumbre. Yo creo que seguimos rodeados de incertidumbre. José Luis, y tú tocabas esa línea, ¿no? O sea, cuando uno piensa que nos vamos a seguir moviendo en un contexto de tipos de interés altos, no parece que... No está claro que las subidas de tipos hayan terminado. Vamos a seguir en un contexto de tipos de interés altos. La guerra de Ucrania parece que puede cronificarse. Nadie sabe cómo se va a resolver esta guerra, pero podría prolongarse en el tiempo de forma importante, ¿no? Un cierto enfriamiento ya claro de la economía de socios muy importantes como Alemania. Y leí ayer sobre los desequilibrios cada vez más acusados que está mostrando la economía china. Desequilibrios cada vez más acusados, ¿no? Por no hablar de otros elementos de la geopolítica, como es esa aparente guerra tecnológica, guerra de otra índole, guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese momento de incertidumbre yo creo que continúa. De ninguna forma podemos ser complacientes ni lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Porque eso continúa. Y ese momento de incertidumbre tiene otras variables que son propias nuestras, relacionadas en este caso con el cambio climático. Yo siempre digo, el cambio climático, Ramón sabe mucho más de esto, pero el cambio climático puede abrir telediarios cuando ocurren catástrofes naturales tremendas como inundaciones en Pakistán o los incendios devastadores de sexta generación en California. Nosotros asistimos a otro tipo de cambio climático que no suele abrir telediarios, pero que es innegable, que es el de la sequía persistente, ¿no? Entonces, como bien exponíais antes, ¿no? Este es un factor clave para la economía andaluza. Por eso el gobierno de Juanma Moreno está obsesionado con el agua, con el desarrollo de los recursos hídricos. Por eso desde septiembre, ¿verdad, Ramón? Desde septiembre en cada Consejo de Gobierno se aprueban obras de emergencia hídrica y tenemos un horizonte de inversión de 4.000 millones de euros en recursos hídricos en la legislatura, pero no podemos negar que los impactos están ahí. Por daros y creo que prometo que son los últimos datos de la exposición. Estamos viendo en la coyuntura de los últimos meses, o sea, en lo que llevamos de año 2023, que hay meses en los que el índice de producción industrial de Andalucía o el índice de cifra de negocios de Andalucía están mostrando unos dientes de sierra que analizamos, ¿verdad, Cristóbal? Y que están íntimamente relacionados con el tema de la sequía. ¿Qué está ocurriendo? Que la agroindustria está sufriendo enormemente. El caso más patente es el del olivar, con una campaña desastrosa. Entonces la agroindustria está sufriendo mucho y eso tiene otras derivadas. Estamos encontrándonos con que la industria química está mostrando un comportamiento también, está sufriendo mucho, porque se están fabricando menos fertilizantes, porque la agroindustria no está tirando. Luego la sequía está ahí, ¿no? Y en ese contexto de incertidumbre, para asegurarnos de que no perdemos comba con esos buenos resultados del 22 y que conectamos con estas grandes inversiones de futuro, que como tú bien decías, en muchos casos requieren un tiempo de madurez de 2-3 años, lo que estamos haciendo como consejería es estar muy encima
sacando nuevas herramientas y potenciando las que ya teníamos. Tenemos ya en la calle las ayudas complementarias a los incentivos económicos regionales por 118 millones de euros. La convocatoria anterior fue de 32, pues 118 millones de euros, convocatoria abierta. Una nueva herramienta que se llama infraestructuras básicas, que sirve para darle al botón de inversiones industriales que requieren de una ampliación de una nave, de la compra de un terreno, de meterle mano a una cometida urbanística y tal. Son ayudas de minimis, limitadas a 200.000 euros por proyectos, compatibles con las anteriores, pero lo que queremos que sean es como el último tirón para decidirte ya a abordar una inversión, herramienta nueva, en marcha. Los préstamos de garantía recíproca los hemos potenciado. Y antes mencionaba Ramón con los medios que estamos poniendo en marcha nada más y nada menos que 525 millones de euros para amortiguar el impacto del coste energético de pymes y autónomos. O sea que este Gobierno a lo que no le va a perder nunca la cara, ni a nivel autonómico ni municipal, ¿verdad, Pilar?, es a estar pendiente siempre de las empresas y de la actividad, porque ahí residen la riqueza y el empleo presente y futuro. Y en eso vamos a seguir. Así como la simplificación administrativa, viene un cuarto decreto de simplificación administrativa. Este Gobierno está llegando al hueso en todo lo que se puede simplificar. Es cierto que tenemos el ordenamiento jurídico que nos hemos dado hace años y afortunadamente es así, pero hay veces que chocas con normativa municipal o normativa estatal que tiene que ir también, pensamos, en la misma sintonía, en la misma línea de simplificar, ¿no? Y nada más, termino diciendo que el presente es muy bueno, que el futuro lo será también, a pesar de este momento de incertidumbre, que para ello, como Gobierno, lo que vamos a intentar es estar siempre muy cerca vuestra, y me gustaría animaros a vosotros a estar muy cerca de la sociedad. Me gustaba mucho ver esa diapositiva dedicada a la inversión social, esos 1,7 millones de euros, que estoy seguro que vais a seguir impulsando, a estar cerca también del cuidado del medio ambiente con la inversión medioambiental. El famoso ESG es clave hoy día en la forma de hacer empresa, y también que os animéis, que sigáis trabajando en el camino de la colaboración. La colaboración es quizás la clave para sacar adelante los desafíos que tenemos como sociedad. Yo creo que estamos en un momento muy interesante porque empresas que antes se consideraban solo competidores, ahora dicen, no, seguimos compitiendo comercialmente aquí, pero en todo esto podemos colaborar. Aquí podemos ir juntos. Y eso es lo que está detrás de grandes proyectos como los del hidrógeno renovable, los biocombustibles, la circularidad, etcétera, etcétera. Así que animaros a seguir en esa línea y yo no me alargo más, simplemente daros la enhorabuena y gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Consejero, yo creo que es un placer siempre escucharte y demuestras el conocimiento que tienes de nuestro sector, no de tu etapa, sino de tu etapa anterior. Conoces muy bien todos los intríngulis de la industria que estás poniendo ahora a disposición de la administración que representa. Así que muchas gracias. Muchas gracias.